Las funciones trigonométricas en el plano cartesiano se describen como relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos como el triángulo rectángulo a un triángulo cual uno de esos ángulos es un ángulo recto. Recordemos como característica de que las funciones trigonométricas en el plano cartesiano tienen el centro en el origen y su radio es igual a 1. Si el triángulo tiene un ángulo agudo como en estos casos, se pueden encontrar 6 razones entre las longitudes de los lados A, B y C del triángulo. Esas longitudes van a ser BC, CA, AB, BA, AC y CB. Estas relaciones dependen del ángulo y no del tamaño del triángulo. Las relaciones son funciones del ángulo y se les llaman funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Bueno, un ejemplo de las funciones trigonométricas en el uso cotidiano: edificios muy altos que disponen en los pisos superiores un amortiguador de masa. Un péndulo, un enorme péndulo que puede ser de hormigón o puede ser de acero, que va a oscilar, va a tener movimientos en caso de que haya un terremoto o algún movimiento de tierra. Entonces va a contrarrestar los movimientos, entonces no va a producir ningún quiebre ni ningún derrumbe. Entonces las funciones de este amortiguador de masa va a oscilar para contrarrestar los movimientos laterales, desplazándose en sentido contrario a estos. Bueno, vamos a la función tangente. La tangente es una función trigonométrica que se relaciona con el seno y el coseno. La tangente del ángulo es igual al cociente de división entre el seno del ángulo y el coseno de ese mismo ángulo. Lo que tenemos acá es una circunferencia trigonométrica de radio 1 que nos va a ayudar a entender y a graficar mejor lo que es la función tangente. Nosotros, ¿qué se hace acá? Se hace una línea que yo ya hice acá, que es esta línea azul, que es tangente al radio. Tenemos acá la línea del ángulo que va a corresponder a la hipotenusa. Lo que se hace es una proyección, se sigue esta línea hasta que choca con la tangente. La distancia entre el punto A, que yo puse acá, y el punto B va a ser el valor de mi tangente. Teniendo en cuenta esto, sabemos que la tangente es la división entre el seno y el coseno. Lo que podemos hacer es saber los signos en cada cuadrante que va a tener mi función tangente. Vamos a ver el cuadrante, el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, ahí está puesto, y el cuadrante 4. En el cuadrante 1 tenemos que nuestro seno va a ser positivo y el coseno también va a ser positivo. Entonces, mediante la regla de signos, sabemos que más por más, en este caso más dividido más, es positivo. Así que nuestra función tangente en el cuadrante número 1 va a ser positivo. En el cuadrante número 2 tenemos al seno positivo y al coseno negativo. Entonces, más por menos, menos. La función tangente en el cuadrante número 2 siempre va a ser negativa. En el cuadrante número 3 tenemos que el coseno va a ser negativo y que el seno también va a ser negativo. Entonces, menos por menos va a ser más. Entonces, cualquier función tangente que esté en el cuadrante número 3 va a ser positiva. Y en el cuadrante número 4 tenemos que el seno va a ser negativo y el coseno va a ser positivo. Entonces, nuestra función va a ser negativa en el cuadrante 4. Bueno, acá lo que quiero que se sepa es que la proyección que hace el ángulo en el eje Y va a ser el seno. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos una linterna que alumbra acá, bueno, la proyección que va a hacer de este ángulo, el ángulo en el eje de la así, va a ser el seno. Este valor de acá va a corresponder al seno. Lo mismo pasa con el coseno, pero la linterna mirando desde acá arriba,
va a generar una sombra y esa sombra va a ser el coseno, la proyección va a ser el coseno del ángulo. La relación que encontramos entre el seno y el coseno va a ser la tangente, que sería esta ecuación de acá. Bueno, lo más importante cuando vemos una gráfica de función tangente, lo primero que vemos son las asíntotas, es de la más importante de la función tangente. ¿Cuándo y por qué se hacen estas asíntotas? Es porque cuando la función no está definida, y cuando mi función no va a estar definida es cuando el coseno sea igual a 0, mi función no va a estar definida. Entonces, cada vez que el coseno sea 0, la función no va a estar definida y va a generar una asíntota vertical. Si lo vemos de este lado, para poder entenderlo, vamos a ver de que el seno y este ángulo puede ser mayor o menor. Cada vez que va subiendo, se va agrandando el seno y se va achicando el coseno. Entonces estaríamos dividiendo un número muy grande por un número muy chiquitito. O sea que esto va a tender hacia el infinito. Pero va a llegar un momento en el que coseno se va a hacer 0. Entonces vamos a tener dos paralelas, no se van a tocar nunca. Entonces, para este punto, para el 0, no va a estar definido. ¿Cuándo más no va a estar definido? Y cuando hagamos otro giro de 180 grados, que va a ser acá. Entonces la función no va a estar definida en estos puntos. Esta función, que es la función tangente de x. Por eso es que tenemos las asíntotas en el punto pi medios, que eso no lo expliqué, pero bueno, lo vamos a explicar. Esto está el x está en radianes. El radian es una unidad de medida de ángulos y es una forma muy fácil de pasar de radian a grados, es mediante la regla de 3 simples, que sabemos que un pi radian equivale a 180 grados. Entonces, por ejemplo, 90 grados, ¿cuánto me van a valer? Entonces hacemos 90 grados por pi dividido 180, entonces nos va a dar 1/2 de pi radianes. Y viceversa también se puede hacer lo mismo. A los 90 grados o a pi medios, la función se va a hacer 0. Y a 5 medios o 270, que es lo que tenemos marcado acá en la gráfica. En pi medios tenemos una asíntota vertical, en 3 medios tenemos una asíntota vertical, en 5 medios vamos a tener una asíntota vertical. En la gráfica vamos a ver el dominio. Nuestro dominio vemos que son todos los dominios menos estas asíntotas verticales. Entonces, el dominio van a ser todos los reales menos los pi medios más menos pi por k, donde k es un número entero. ¿Esto qué quiere decir? Reales menos 90 grados más menos 180 grados por un número entero de cada. ¿Cómo se explica esto? Es lo que yo decía recién. Estamos en 90 grados más 180, voy a volver a tener una asíntota vertical, más 180 una asíntota vertical. Cada vez que el coseno sea 0. Van a ser todos los reales, como vemos, van de menos infinito a más infinito. Nuestro periodo, como en una función seno, por ejemplo, el periodo se va a determinar del punto máximo a punto máximo. En nuestro caso va a ser de raíz a raíz, es decir, cuando mi x sea 0. ¿Dónde lo tenemos? Y bueno, lo tenemos en 0, lo tenemos en pi. De 0 a pi tenemos un periodo, de pi a 2pi tenemos otro periodo, de 2pi a 3pi tenemos otro periodo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro periodo? Nuestro periodo va a ser pi. Paridad. Y sí, nuestra función tiene paridad, en este caso es impar, es simétrica respecto al origen. Las raíces que sabemos nosotros que nuestra función tangente de x es igual al seno del ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo. Entonces, cuando mi función se va a hacer 0, cuando la tangente va a ser 0, que lo dijimos acá, que es cuando nuestro ángulo se vaya achicando, entonces mi tangente va a valer 0, y va a ser
cuando el numerador sea igual a 0. ¿Qué es lo que es el numerador? Es el seno, porque 0 dividido cualquier número siempre me va a dar 0. Entonces la vamos a tener cada vez que el seno sea igual a 0. En este caso es en 0, 0, 0, en pi 0 y en 2pi sucesivamente, porque recordemos que esto es una función que se repite. Bueno, y como para cerrar podemos ver de que nuestra función es estrictamente creciente en todo su dominio y que no tiene puntos máximos ni mínimos como tiene la función seno y coseno.